Vamos a estudiar un Maimer. Este discurso jasídico es uno de, yo no estudié todo, por supuesto, pero me animaría a decir miles que hay que empiezan, no sé si miles, ponele, cientos largos, sin duda, que empiezan con esta misma frase. Esta frase, ahora la traduzco, esta frase es un versículo en el primer capítulo de Ishaya, que es un capítulo re difícil del Navi, el profeta Ishaya, dándole con un caño al pueblo de Israel, que se olvidaron y que se fueron y que bla, bla, bla. Y siempre lo leemos antes de Tisha B'Av, que este es de Llaves, antes de Tisha B'Av, después de la lectura de la Toira, que siempre se lee Parshas Dvorim antes de Tisha B'Av, leemos esta frase Tzion B'Mishpat Tipade. Si yo no me equivoco, el primer discurso jasídico que hay dando vueltas con esta frase es del Alter Rebbe, en Likutei Toira. Ok, muy lindo. Sí. Este Maimer, este discurso amplía algunos detalles. ¿Es este? ¿Uno solo? Me parece que hay más de uno. No me acuerdo. Ok. Que dice que, bueno. Creo que hay más de uno, pero no me acuerdo. Ok, shine. Sea como fuere. Entonces, este discurso amplía, basado, el Rebbe mismo lo va a decir, basado en el discurso del Alter Rebbe y discursos generación tras generación. Cada año los Rebbeim solían decir, Tzion B'Mishpat Tipade, y a veces más de uno. Sí, así termina. Tzion B'Mishpat Tipade, exacto. Entonces, vamos a estudiar este Maimar. La realidad, BMs, para ver ¿cómo se dice? El full picture, toda la cosa, habría que estudiarse todos los Maimorim de todos los Rebbeim, ¿por qué? Porque cada uno le va agregando un detalle acá, un detalle allá, es imposible. ¿No? Tenemos vamos a estudiar porque no es muy largo, es simple y muy lindo. Vamos. Y esto es del año Tafshim Dalet Mem, esto es 1984. 1984. El versículo dice, traducción simple, sin entrar en Hasid, nada raro, traducción simple. Tzion es Yerushalayim. Yerushalayim va a ser redimida, no se olviden, Ishaya Novi vivió más o menos 250 años antes de la destrucción del primer templo. Después Yirmiyahu, que estuvo ahí en la destrucción del primer templo. Entonces Ishaya ya viene, señores, se viene la noche, te lo estoy diciendo 250 años antes ya te estoy diciendo, mirá que se viene, Y la gente decía, tómatela, a mí que me importa lo que decís, mirá que se viene. Bueno, entonces... Como que el Beit HaMikdash llevaba 170 años, porque si son 250... No, 400, claro, bueno. Por eso, llevaba Sí, 170, sí, más o menos, ponele, más o menos. Digo, para ver el nivel Sí. de comportamiento que tenía la gente. Sí. Si Shlomo Amelech ya se mandaba de las suyas y construyó el Beit HaMikdash, ya tenía... Ok, ¿qué vamos a hacer? Tzion B'Mishpat Tipade termina diciendo Ishaya, después de decir palabras muy duras contra el pueblo de Israel, Tzion, Yerushalayim, va a ser redimida, Tipade, con Mishpat, justicia, traducción simple. Beshavea y los cautivos de Tzion, porque Ishaya decía, mirá que se viene del norte, el reinado del norte, que nadie sabía ni quién era, y era Nebuchadnezzar, mirá que se viene y se lo lleva a todos, No, ¿qué te pasa? Mirá que se viene y se lo lleva a todos, y vino y se lo lleva a todos. Shavea, los cautivos de Tzion, con tzedaka. Caridad, buenas acciones, no importa. Pshat, sentido simple. Ahora bien, este versículo es el final y el sello de la Haftara de la lectura de profetas de Parshas Hazoin, que es Hazoin y Shayahu, justamente visión, así empieza, la visión de Shayahu, Ben Amotz y qué sé yo, y termina con este versículo. Y son conocidos los comentarios, los drushim, las explicaciones sobre este versículo en Likutei Toira del Alter Rebbe, en nuestra parsha, y en los drushim, las explicaciones de los Rebbeim, después de esto, que ya fueron impresos, y el Rebbe pone entre paréntesis, todo lo que está impreso es para todas las generaciones, quiere decir que cada uno de esos discursos tiene algo para nosotros. Este versículo es una parte de la Torá, y la palabra Torá viene de la palabra Hora'á, enseñanza, y la Torá es eterna, quiere decir que hay una enseñanza que es eterna. Es decir, este versículo tiene una enseñanza eterna en el servicio a Dios en todo lugar y en todo momento. Algo tenemos que sacar de este versículo para nosotros, o sea, el Rebbe lo está diciendo en 1984, pero obvio que para nosotros también, acá en este año. De aquí se entiende que en todos los asuntos del servicio a Dios, a Avodas Israel, hay dos cosas generales de las cuales se habla en este pasuk, en este versículo. Por un lado es Tzion B'Mishpat Tipade, Tzion será redimida con justicia, y por el otro lado, Shavea B'Tzedaka, los cautivos con tzedaka. Son dos cosas diferentes. Y a pesar de que esta Haftara, esta lectura se lee en Shabbos Hazon, el Shabbos anterior a Tisha B'Av, al 9 de Av,
Que de aquí se entiende que este asunto está relacionado a ese Shabes, al Shabes anterior a Tisha B'Av. Aún así, este asunto que vamos a aprender se proyecta todos los días del año. Y no solamente para este Shabes anterior a Tisha B'Av, ¿no? Y es como todos los asuntos que dependen del tiempo, que a pesar de que principalmente hablando se aplican a un momento determinado, el Rebbe va a dar un ejemplo, sin embargo se proyectan durante todos los días del año. Como es sabido, el ejemplo de esto es la mitzvah de recordar la salida de Egipto. ¿Cuándo es el día de cumplir la mitzvah literal de salida de Egipto? Pesach, el 15 de Nisan. Eso es el día que decimos hoy. ¿Cuál es el asunto del día? Salida de Egipto. Shoin. Yetzias Mitzrayim. De ese día, sin embargo, se proyecta ese concepto a todo el resto de los días del año. Como sabemos que la Mishnah discute, etcétera, que se menciona la salida de Egipto todos los días. Y de hecho 2 veces por día. ¿De dónde sale eso? De Pesach. Pero se expresa en todos los días del año. En el Tanya, en el Terrebe también dice, Bejol Dormador. Bejol Yom Vayom, correcto. Y lo mismo ocurre en nuestro caso. A pesar de que el asunto central de este posuk, Tziyem Bemishpat Tipad, etc., y Shabbat Betzedaka, tiene que ver con el Shabbat anterior a Tisha B'Av, sin embargo, de ahí se proyecta ese mismo asunto, sea cual fuere que es, todavía no lo aprendimos, a todo el resto del año. Todo lo que vamos a aprender va todos los días, dice el Rebbe. No pienses que te lo estoy diciendo hoy porque va hoy y se acabó. Terminó Tisha B'Av, listo, hasta el año que viene. No. Todos los días. Ahora bien, en este pasuk, en este versículo, hay 2 asuntos que necesitan pedía, redención, como Pada Beshalom Nafshi, redención. El primero es Tzion. Evidentemente, Tzion no sé qué es, pero no importa, hay que redimirla. Eso es lo que dice el versículo. Y el segundo es Shavea, los cautivos de Tzion, que tampoco sé qué son, pero no importa, hay que redimirlos. Y la actividad, la acción de redención es en los 2 asuntos. Es decir, la redención es a través de 2 asuntos, a través de 2 asuntos. La redención de Tzion es con Mishpat, justicia, y la redención de Shavea, sus cautivos, es con Tzedaka, sea lo que fuera que es, no importa. Tenemos 2 asuntos y 2 formas de redención. Bueno, Ok. ¿Qué? La destrucción es Mishpat. El Rebbe dice otra cosa. Igualmente también es. No, Pero está hablando de otra cosa. Ahí está hablando de la redención, no la destrucción. Porque sí, está hablando de la redención. Es con Mishpat, sea lo que fuera que es. Tenemos que entender entonces cuál es la enseñanza en el servicio a Dios, que yo fui creado, esto es una Mishnah en Kiddushin, qué sé yo. Yo fui creado para servir a Dios, o sea, todo el asunto de la vida es servir a Dios. Entonces, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con este pasuk? Y también tenemos que entender, de acuerdo a lo sabido, que el orden en la Torá es Torá. Cuando algo está primero esto y después lo otro, es porque la Toira dice que primero va esto y después va lo otro. Eso mismo es Toira. Entonces tenemos que entender por qué el orden en el pasuk es primero Tzion con Mishpat y después Shavea con Tzedaka. ¿Por qué no está al revés? Por algo debe ser. Ok. Esto es lo que el rey va a contestar, digamos, a lo largo de todo el resto del discurso. La explicación de esto es, como se entiende de los comentarios generación tras generación sobre este versículo, la explicación de la palabra Tzion es kipshutoy, literal. ¿Qué significa Tzion? Tzion es un siman, una señal. Esa es la palabra, en hebreo, la palabra Tzion es una señal. Como dice el pozo que en Yehezkel, Yehezkel capítulo 39, versículo 15, Yehezkel dice, Bnei etzloi Tzion. Cuando hagas una tumba, construí un Tzion. La lápida es un Tzion, es un lugar donde marca, ahí hay uno que está enterrado. Y este es el concepto de un siman, una señal de lo que sea, como la señal de salida. Ok, mira, todo el mundo sabe que ahí está la salida. Eso es un tzion en hebreo. Y eso es tzion. En un siman, en una señal, hay 2 opuestos. Por un lado, la señal no es la cosa misma. El cartelito que dice salida te indica dónde está la salida. Pero bueno, podés salir por el cartelito, salir por la puerta. Pero el cartelito muestra dónde está la puerta. Entonces no es la cosa misma, es un siman, es solamente una señal de esa cosa. Y por el otro lado, por cuanto es una señal de esa cosa, forzosamente tenemos que decir que algo de esa cosa tiene. Está relacionado a eso. Si yo quiero mostrarte dónde está la salida, no voy a poner un cuadro de, no sé, beba agua aquí abajo, bebedero aquí abajo. No, ¿qué bebedero? Acá está la salida.
Entonces, evidentemente, la palabra salida está relacionada con salir de un lugar, lo que sea. Por eso, entonces, en el siman, una señal, tenés dos cosas opuestas. No es la cosa, pero tiene relación con esa cosa. Pero sí es la cosa. Pero sí es la cosa. Como intermediario para eso. digamos. Vamos a ver. Bueno, El Rebe quiere llegar a otro lado con eso. bueno. De acá se entiende qué es tzion, que tzion de vuelta dijimos que es un tziun, es un siman, es una señal. Con lo que explicamos antes de qué es una señal, podemos concluir que tzion es el nefesh Elohis, es el alma divina del Yehudi. Eso es tzion. ¿Por qué? El alma divina, explica el Alter Rebbe en el Tanya, y este es el lenguaje, así es el Rebbe. Esto es lo que dice el Alter Rebbe. Anefesh Hashenis de Israel, que lo llama mal Mamesh. Segundo capítulo. El segundo alma del pueblo de Israel es una porción de Dios en lo alto, literalmente. Esto es lo que dice el Alter Rebbe, lo que escribe el Alter Rebbe. De acá se entiende que estas dos cualidades que están en una señal están en el alma. ¿Cuáles son? Por un lado, el alma es una señal, un siman de Dios que está ahí arriba. Sea lo que fuera que es, no importa. Pero el alma indica, alude a Dios. Y como el Alter Rebbe dice, mamesh, literalmente. Y por eso se llama una porción de Dios. Hablando mal y pronto, es un cacho de Dios que tenés adentro tuyo. Entonces, ¿a dónde apunta el alma? A Dios, a volver a su raíz, a su fuente. Entonces, por así decir, esto no está en el texto del Maimer, pero la idea que está diciendo el Rebbe, como yo lo entiendo, la neshom, el alma, te hace acordarte de Dios constantemente. Siempre hablamos del Pinteleí, del Yehudi que está en el interior de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir eso en términos simples? Bien poshut, bien simple. Mira, de alguna manera u otra, la neshama, el alma, encuentra la forma de hacerle acordar al Yehudi que es un Yehudi. Ya está. Hoy, mañana, cuando se le muere a alguien, cuando ganó la lotería, en algún momento se acuerda. Está, no se va nunca, no se pierde nunca, no importa lo que haga. Entonces, claramente, la neshama, ¿qué es? Un siman, como si fuesen... es difícil de explicar. Un recordatorio, Sí, una alarma, no sé. en computación, en los lenguajes viejos, existe una cosa que se llama un pointer, un puntero. ¿Qué es un puntero? Vos tenés, como si fuese una cajita, una dirección de memoria, donde guardabas información y tenías un puntero a la dirección de memoria. El puntero significa que vos no sabés lo que hay acá, pero sabés dónde está. Hay algo que te está apuntando y está diciendo, ahí. ¿Qué hay ahí? No sé, hay que ir y mirar a ver qué hay. Pero ahí, la neshama apunta a Dios. Como que tenés algo adentro tuyo que siempre está apuntando para arriba. Y cuando estás por mandarte macanas, hay algo que te tira para arriba. Después podés decir, no me importa. Igual haces cualquier cosa, has shalom, pero por lo menos tenés algo que está apuntando arriba. Entonces estoy entendiendo que Sion, el Rebbe lo tiene simbolizado como que la persona. Es la neshama, no la persona, la neshama, no terminamos. Y abajo La persona, eso ya vea. Ahora vamos a ver. Esas son las dos puntas. Bien, ahora vamos a ver, sí. Por eso, por cuanto la neshama es un siman, una señal que apunta a Dios, por así decir, entonces se llama un heile, que es una porción de Dios, que de vuelta quiere volver a su raíz. Y cuando esto dice Baal Shem Tov, cuando vos agarrás una porción, agarrás todo, una porción de la esencia, la agarraste toda la esencia. Agarrás una parte, la esencia lo agarraste entero. Pero esto es por un lado, la neshama es una señal de Dios, por el otro, una señal que apunta, alude a Dios. Por el otro lado, la neshama es una neshama. Y no es más que una señal que apunta a Dios. ¿Es Dios? Bueno, no, Dios es algo mucho más amplio. Y por lo tanto, el alma se llama un heilek, una porción de Dios solamente. No es Dios entero, por así decir. Y por eso también se llama Nefesh Sheinis, el segundo alma. Esto no es para ahora, hay que darte una clase de Tanya, pero el primer capítulo de Tanya habla del alma animal y el segundo capítulo habla del segundo alma. ¿Por qué segunda? ¿Por qué no dijiste al revés? Primero hablamos del alma divina, que es tan linda. No, es la segunda. ¿Por qué? Porque en realidad la forma en que se inviste este alma en el cuerpo es que llega segunda. Como dice el Talmud, esto no es un invento hasídico, el Talmud dice que el Yetzer Hara, cuando el chico cumple bar mitzvah o la chica cumple bat mitzvah, el Yetzer Hara se enoja. ¿Qué haces acá vos? ¿Viste? Llegó el alma divina, termina de entrar el alma divina en el interior de la persona
y yo hace 13 años que estoy laburando acá adentro. Y ahora viniste vos, ¿quién te cree que sos? Y te haces el piola, que bar mitzvah, y que tefilin, y que sé yo, no existís. Como cualquiera que está laburando en un lugar hace un montón de tiempo. Y cuando le enseñamos a los chicos, por ejemplo, que hagan, no sé, que se controle de no pegarle a un nene o así, ¿qué se está manifestando en él? Ok, la pregunta es buena. El Alter Rebbe dice, interesante, el Alter Rebbe dice, sí, tiene. El final, claro, el final del ingreso del alma divina es en el momento de bar mitzvah, bas mitzvah. Pero ya está ahí, obvio, está ahí. A los 3 años. Es como jugar de local y jugar de visitante. En el momento, antes de bar mitzvah, el alma está, pero juega de visitante. Y es más difícil. Y tenés toda la hinchada en contra tuya. Por eso hay que acostumbrarlos ahora de chiquitos. Sí, Jinuj, claro que sí, totalmente. Pero no enojarse cuando reacciona. Uf, dificilísimo. Ok, esto es el alma divina. Sheinis, es la segunda. Sin embargo, por el otro lado, lo que está escrito, Shavea, los cautivos de Tzion, o lo que sea, los cautivos, esto no se refiere al alma divina propiamente dicha. Porque el concepto de Shavea, cautiverio, lo puedes entender de dos maneras. Por un lado, Shiva, o sea, Hazara, volver, de retorno, de la Shuva. Shavea son los que vuelven, esa es la traducción, aquellos que vuelven. Y por el otro lado, Shavea son aquellos que están Shevuim, en cautiverio. La primera explicación de la palabra Shavea, del hecho mismo de que tenés que volver, te demuestra que no estás en el lugar que corresponde. Volvés a tu casa. Entonces acá estamos hablando del alma divina, que vamos a decir que no está en el lugar que le corresponde. Y lo mismo ocurre, ahora el Rebbe mismo explica. Lo mismo ocurre con la segunda explicación de la palabra Shavea, que indica Shvuim, cautiverio. Claramente la persona no está en su lugar verdadero cuando está en cautiverio. No te puedes expresar, estás en la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces, cualquiera de las dos traducciones que quieras traducir Shavea, o sea, los que vuelven de ella, o los cautivos de ella, el Nefesh Elokis, el alma divina, no podés decir que no está en su lugar. De ninguna manera. El alma divina siempre está en su lugar. Siempre está conectada con Dios. Nunca está en cautiverio. Nunca está en exilio. No existe una cosa así. No tiene que retornar y volver a ningún lugar. El alma divina está muy bien. Porque esto es Kal Vajoimen, esto es cuanto más aún. Sobre la Toira está escrito, ¿acaso mis palabras no son como el fuego? Dice Dios. ¿Cómo es el fuego que no se puede impurificar? De la misma manera las palabras de Torá no reciben impureza, no se pueden impurificar. Es decir, no cambian en su esencia. La misma Toira que tiene Dios al lado de él es la Toira que nosotros tenemos acá. Cuanto más aún al respecto del alma, que es una porción de Dios. No se impurifica, no cambia, no pierde. El alma está 10 puntos, no tiene ningún problema. De acá se entiende que el alma no puede ser aquella que vuelve o el alma no puede ser aquella que está en cautiverio. Esa era la que necesita redención, que en otros maimones se explica por qué necesita redención el alma, que es otro maíz, si no, no vamos a terminar más. Pero, de vuelta, son diferentes maimones a lo largo de añares para estudiar. Pero el alma claramente no es la que es Shavea, la que tiene que volver o la que está en cautiverio. Hay otra cosa que tiene que volver o está en cautiverio. Shavea entonces se refiere a algo de vuelta que no está en su lugar y no podés decir esto sobre el alma divina. Tenés que decir que Shavea, acá el Rebbe trae dos explicaciones. Uno, que se refiere a las vestimentas del alma, pensamiento, palabra y acción. Sobre lo que podés decir que no están en el lugar y la situación que corresponde verdaderamente. Y se invisten en el alma, ahora explico, en el alma animal, el cuerpo, su porción en el mundo, etc. O sea, Dios nos da una neshama, un alma, buenísimo. Ese alma, esto es Tanya, el comienzo del Tanya, los primeros 3, 4 capítulos. El alma tiene vestimentas. ¿Qué son vestimentas? Como la ropa. Vos te pones ropa azul, te pones ropa negra, verde, azul, celeste, lo que sea. Esas ropas expresan lo que vos sos, pero no sos la ropa. Es una ropa, te la puedes cambiar cuando quieras. No me gusta más este saco, chao, me pongo otro. Se cambió. El alma también tiene ropas, entre comillas, vestimentas, que son pensamiento, palabra y acción.
Acción, estos son otros conceptos de Hasidut, pero acción concreta la puedes cambiar fácilmente. Deja de hacer lo que estás haciendo. Estás comiendo, deja de comer. No comes, come. Es muy fácil, realmente muy fácil. Palabra, también la puedes cambiar fácilmente. Cállate la boca y ya está. Mira qué simple. Ok, a veces es difícil callarse la boca, alevay. Ojalá fuese tan fácil. Pero, ok, ponele que no es tan difícil callarse la boca o hablar. Pensamiento, ahí es un poco más difícil, pero igual lo puedes cambiar. Estás pensando en una cosa, pensá en otra. Pensá en otra, cambia. Chao, deja de pensar en esto, deja de contemplar este asunto y contempla otro asunto. Estos son ropas del alma, pero el alma no la podés cambiar así nomás. No, señor. El alma misma no es una vestimenta. Entonces, podemos discutir las emociones, taña, no importa, ahora no es el momento, pero sea como fuere, ¿qué es lo que está en cautiverio? Pensamiento, palabra y acción. ¿Por qué? Porque el estado normal de la neyama, del alma, es que piensa en Dios. El estado normal del alma es que habla de Toira. El estado normal del alma es que cumple mitzvahs. Ok, pero nosotros hacemos cualquier cosa. Pensamos en cosas que no tenemos que pensar, decimos cosas que no tenemos que decir y hacemos cosas que no tenemos que hacer. Ese es el cautiverio. Tu capacidad de pensamiento está en cautiverio. Podrías pensar en Toira, Dios y bla, 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 y pensás en otra cosa. Está en prisión. Tu pensamiento está en prisión. Pero las vestimentas no son mujeres que lo cambien mal. No, entonces claro que no. espera de ellas que hagan solamente lo justo. No. Las vestimentas no hacen nada, son vestimentas. Claro. Nada más que eso. Como la ropa en el armario, no hace nada. No, pero viste que la neyome, las acciones se expresa a través de su... El alma se expresa a través de las vestimentas. Entonces no se espera que esas vestimentas se expresen solamente de manera de kduye, porque Sí. no son el objetivo es ese, pero no es que... Yo no espero de mi nena de 7 años que nunca chille. No, pero tiene 7 años, es Por diferente. eso, por ser que las vestimentas no son un gele que lo mi alma más, la neyome solamente es un gele que lo mi alma más. Entonces no es que el objetivo sí es que la nena no chille y que pida todo hablando lindo a mami, pero a veces pero no se espera. Déjame explicarlo de otra manera. El ejemplo de una persona de 7 años, tiene 7 años, todos los chicos son chicos. Por ejemplo, los 7 años para esta nena es como las vestimentas, que si el objetivo es que solamente... No, escuchá. No. Un adulto No. o algo de loqui, entonces no es que... No, escuchá. Es normal si a veces se equivoca. Que la neyame se equivoque es algo que no existe, no es algo normal, pero que la vestimenta se equivoca es normal. No, es que la vestimenta no tiene un metzius para equivocarse. La vestimenta no se equivoca. Si yo me puse... El maíce es un cuento recontra conocido, el rey que estaba desnudo. ¿Cómo es? Es un maíce popular. No, maíce popular. El tipo que el rey le hicieron la ropa al rey, el traje del rey, que el rey pagó una fortuna, que sé cuánto, estaba desnudo el tipo. Es una historia popular, conocida, ¿sí? ¿Quién se equivocó ahí? ¿La vestimenta o el rey? El rey salió a caminar desnudo y el rey decía, mirá qué linda ropa que me compré. Y la gente decía, estás loco. ¿Qué te pasa, flaco? No tenés ropa. Entonces, la vestimenta no se equivoca, no existe una cosa así. La vestimenta no tiene libre albedrío, no tiene una existencia personal propia para decir hice o no hice. La vestimenta es una herramienta, nada más. Pero por eso... Es la persona la que se expresa a través de la vestimenta. Depende de cómo se expresó la vestimenta. No. Depende de qué. Claro. Si la llama o fue tu clientela. Ok, ahí podemos discutir. El Cerore decidió decir Claro. la palabra. Sí, no mata. No fue la palabra solamente. Claro. O sea, la vestimenta solo expresa si Te doy un ejemplo simple. Escucha, muy pashut. 2 profesores o profesoras, todo igual. 2 profesores que enseñan la misma materia en 2 cátedras diferentes en la facultad, las enseñan diferente. Este da sus ejemplos y otro da sus ejemplos. Este dice sus palabras y el otro da sus palabras. Enseñan lo mismo. Los chicos que cursaron anatomía de no sé qué cosa acá, o anatomía de no sé qué cosa acá, salen sabiendo lo mismo. Son médicos y saben anatomía. Buenísimo. Pero este explica de una manera y este explica de otra manera. Te puede gustar más uno, el otro. Eso no importa. Eso depende de cada uno. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es la vestimenta, no el concepto. Ambos están enseñando anatomía de no sé qué cosa, de 5º año de la Facultad de Medicina. Punto. Pero cambian las vestimentas. Está bien.
cambia cómo se expresa cada profesor. Pero el tema no cambia. El tema es el mismo. Entonces, Yo me compliqué con eso. ¿por Porque qué? las vestimentas no tienen poder solas. No. La remera Es como me una va ropa. a cambiar. Claro, es como una ropa en el armario. Se dice, le ponen- La ropa en el armario, por ejemplo, a ver, si vos, es un ejemplo re tonto, pero si vos estás feliz te pones remeras rojas, porque rojo, qué sé yo, estás triste te pones remeras negras. ¿Viste los que andan con tipo góticos? Todo negro y blanco, yo qué sé, todo de negro. Ok, está expresando algo, ¿ok? Pero la ropa es una pobre ropa, es un cacho de tela, no hace nada. Solo que este tipo se pintó todo de blanco, o esta tipa, lo mío, se puso esta cosa y camina así medio... da miedo, gótico. Estás meyuguen, ¿qué va a hacer? Pero la ropa es una ropa. Esa misma ropa se la compra una chica que no es gótica y se la pone y dice, che, qué linda que estoy. Y no parece que sale una cosa gótica, uy. No, es la misma ropa. Se la compró en el mismo negocio. Pero depende de cómo la vestís, quién la viste y qué quiere decir con esa ropa. La vestimenta se puede expresar tanto el alma animal como el alma divina. Claro que sí, totalmente. La De nueva hecho, vestimenta. Es como todo el dice, no capítulo es la ropa, 9. es la percha. Todo el capítulo 9 de Tania es esto. ¿Quién toma control de las vestimentas? ¿El alma divina o el alma animal? ¿Quién? Y hay una guerra. Son dos reyes, eso es Tania, Mamesh Tania, dos reyes peleando por la ciudad. Exacto. Lo que me dio porque me ayuda a entender esto. Son dos reyes. Dos reyes peleando por una ciudad, exacto. ¿Quién va a tomar control de la ciudad? Las vestimentas, el cuerpo. Ok, esta es la primera posibilidad de lo que significa Shavea. ¿Quiénes están en cautiverio? Las vestimentas. Porque en realidad Dios, que esto es lo que yo quería decir antes, Dios te da coijes, capacidades. ¿Para qué? Para que las uses en el servicio a Dios. Y nosotros las usamos en otra cosa. Esas capacidades automáticamente están en A cautiverio. veces sí, a veces no. Bueno, ok, los días que no, están en cautiverio. Está bien. No, como que no somos tan... No, A ok, veces sí, a veces es un no. ejemplo. Están en A veces cautiverio. siempre está con que usar por eso. O sea, Ok, Baruch Hashem. No, o sea, a veces sí, a veces no. O sea, Otra explicación de Shavea, del cautiverio, es el cuerpo mismo, no las vestimentas, el cuerpo. Usamos el cuerpo para cosas así o para cosas así, etc. ¿Para qué usas tu cuerpo? Ese es el otro que puede estar en cautiverio. Son dos explicaciones diferentes que aparecen en diferentes Maimorim, no es que una quita la otra. No, son dos ideas, dos conceptos. Ok, ¿qué tenemos hasta acá? Vamos a volver un poquitito para atrás, así nos acomodamos. Tenemos un versículo en Ishaya. Ese versículo, en el sentido literal, está hablando de la redención que estamos esperando. Sí, por eso hay que avanzar un poquito, pero si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Ese pozo que está hablando, el versículo está hablando de la redención de Jerusalén, en general. Y el Beis Hamikdash y qué sé yo, qué sé cuánto, el templo, muy lindo. El Rebbe dice, pero no es tan simple. Tenés Zion por un lado y tenés Shavea por otro lado. Los cautivos. Tenés las redenciones con Mishpat en un caso, justicia ponele, y con Tzedaka en el otro caso. No son iguales, son dos cosas diferentes. Y tenemos que entender el orden. ¿Por qué primero Zion y después Shavea? ¿Y por qué Zion es con Mishpat y Shavea con Tzedaka? ¿Por qué? Explícame el Pasuk. Bien, para entender esto el Rebbe dijo, ok, más allá de todo el Siman y qué sé cuánto, ok, dejamos eso de lado, lo pueden repasar otro día. Zion es la Neyama, listo. Zion es la Neyama. Shavea es o las vestimentas del alma o el cuerpo. Una de estas dos cosas. Choose, la que vos quieras, o las dos. Bien, todavía tenemos que entender por qué uno se redime con Mishpat, el otro se redime con Tzedaka. No respondimos nada de esto, lo único que hicimos fue decir qué es Zion y qué es Shavea. Punto. La explicación de todo esto es porque es sabido que Avodas a Adam, el servicio a Dios de la persona, cuando la persona está viva, alma dentro de un cuerpo, ahí es cuando puede servir a Hashem. Esto es Avodas a Hashem. Una persona viva, una persona que falleció no puede hacer Avodas a Hashem. La Neyama es muy linda, todo lo que quieras, pero no hace Avodas a Hashem. No sirve a Dios. Y como sabido al respecto de Matan Toira, la entrega de la Toira, en diferentes lugares en Hasidus aparece que fue dada la Toira a almas en cuerpos, personas de carne y hueso. Es conocida la historia que Moisés Rabbeinu fue a buscar la Toira y estaban los Malojim, los ángeles, y discutieron, la Toira es nuestra, dijeron los ángeles. Bueno, en la práctica, recortando la historia,
Moishe preguntó. Sí, Moishe preguntó, ¿ustedes tienen papá y mamá? No. ¿Ustedes tienen Yetzer Hara? No. ¿Ustedes tienen Los Ángeles? No tienen nada de esto. ¿Ustedes roban? ¿Ustedes matan? La Torá no es para ustedes, muchachos. No tiene nada que ver con ustedes. La Torá es para nosotros, gente física con todos nuestros problemas y bla, bla, bla. Para nosotros es la Torá. Y como está explicado en otro lugar, que Matan Torá fue justamente de manera tal que Dios bajó sobre el monte Sinai. Y no que el monte Sinai se elevó hacia Dios, o que Dios elevó al pueblo de Israel hacia los cielos. No, 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 no. Acá abajo, físico, material, toma la Torá. Como dice el lenguaje clásico, el Rebbe sigue en el Maimar, Dios, Irkin es como inclinó, torció, una cosa así, su trono celestial, sea lo que fuere que es, no importa. Y los cielos de los cielos sobre el monte físico. ¿Okay? Dios bajó al monte Sinai. Whatever, sea lo que fuera que es. Lo que quiere, el punto que el Rebbe está tratando de probar es, hay una cosa material acá. Esto es Torá, para nosotros material, físico. Y no solamente esto, sino que este descenso generó una actividad que se podía reconocer en el monte. El monte Sinai, dice la Torá, estaba todo humeante. Había truenos, rayos. Hay un efecto de lo espiritual en el mundo material, concreto. Que todo este asunto del humo en el monte Sinai te está diciendo que se invistió Dios en este monte físico, etc. Y el monte estaba humeante, estaba siendo refinado, etc. dice el Rebbe. No importa porque no estamos hablando de Matan Torá ahora. El punto es que la Torá fue entregada en este mundo material. Bien. De la misma manera, el asunto en general de la Torá, y como es el lenguaje conocido, que la Torá fue entregada para hacer paz en el mundo. Es decir, la Torá viene a este mundo donde no hay paz y la actividad del efecto de la Torá, no, todo bien, todo bien. La actividad y el efecto de la Torá, ¿cuál es? Hacer paz en este mundo, que es donde falta la paz. Si este fuese un mundo pacífico, no necesitas la Torá. Chao. Pero no es un mundo pacífico en todos los aspectos. Que Rusia se pelea con Ucrania y que yo tengo un conflicto en mi interior. Así que estamos hablando de todo lo que hay en el medio. Los dos extremos y todo lo que hay en el medio. De aquí se entiende que el asunto de Avodas a Adam, el servicio a Dios, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Es cuando estamos almas en cuerpos aquí abajo, físico. Es decir, tanto el nivel de Tzion, que era el alma, como el nivel de Shaveya, los pensamientos, palabras y acción, o el cuerpo, esto se refiere al alma investida en el cuerpo vivo, una persona de carne y hueso. Solo que aquí mismo hay dos cuestiones. Un tipo vivo que camina por la calle, por un lado tiene Tzion, que eso se refiere al alma divina, y por el otro lado tiene Shavea, sus cautivos, que se refiere a las vestimentas, pensamiento, palabra y acción, que se invisten en el alma animal y en el cuerpo y su porción en el mundo, o el cuerpo mismo. Entonces, ¿qué hizo el Rebbe con este parrafito? Lo que hizo fue colocarnos en el lugar en ¿dónde está el trabajo? El trabajo está acá abajo, cuando vos caminás por la calle, ahí tenés que trabajar. El trabajo no es almas, no es el Gan Eden, tómatela, no me interesa nada de eso. Acá. Acá está el lugar en donde tenés que trabajar. Bien. Ahora bien, ¿se entiende hasta acá? Bien. Esta actividad de redención, dijimos que eran dos formas. Mishpat y Tzedaka. Mishpat en general es justicia y Tzedaka ponerle que caridad. Que son, en general, Toira y Mitzvahs. Toira y Tzedaka, perdón. Tzedaka también se traduce como justicia. También, rectitud, en general, sí. Toira y Tzedaka, el Rebbe va a explicar, paciencia. Como está explicado en el Likutei Toira, que la palabra Mishpat, ¿a qué se refiere Mishpat? Halacha Shebatoira, esto lo hablamos en la clase pasada. Halacha, específicamente ley. Eso es Mishpat. Y como traduce Onkelus, traductor clásico de la Toira, cuando la Toira dice que Mishpat Arish, no está hablando de Yosef, no importa toda la historia ahora, la Toira, el lenguaje es Mishpat Arishon, como las primeras leyes, o lo que sea, que dice Onkelus, que Hilchasa Kadmeisa, como la halajá era antes. Entonces Mishpat es halajá. El Rebbe trajo una prueba del texto, digamos. Mishpat es halajá, que es la misma prueba que trae el Alter Rebbe, no es que el Rebbe la inventó. Y ahora viene un corchete que esto sí es del Rebbe. Podríamos decir que el hecho, esto es muy interesante, este corchete solo es todo un maimer solo el corchete. ¿Por qué el Alter Rebbe, en su discurso original del Likutei Toira, tenía que traer una prueba de la traducción de Onkelus a la Toira?
O sea, ¿qué estamos probando? Que Mishpat no quiere decir justicia, que es la traducción normal. Quiere decir halajá, ley. ¿Cómo sabes? Bueno, Onkelos tradujo la palabra Mishpat diciendo Hilchasa, halajá. Listo, ya te lo probé, seguimos adelante. Entonces ahora el Rebbe se detiene en esto y dice, ¿por qué una prueba así? ¿No hay otra prueba de que Mishpat es halajá? ¿Qué es lo que no le gusta al Rebbe, entre comillas, de la prueba? La prueba esta la tuvimos que traer una traducción de la Torá al arameo. ¿No tenés un pasuk en hebreo, algo de la Toira? Claro, qué sé yo, No. Un pasuk, el pasuk mismo, el versículo no me prueba nada, la traducción aramea del versículo prueba algo. Qué raro. Esto es lo que el Rebbe se detiene. Podríamos decir, es el asunto central del Maimar, por eso está entre corchetes. Podríamos decir que la fuente, el hecho de que la fuente de este asunto, de que Mishpat es halajá, surge de una traducción de Onkelos, justamente, ¿por qué? Porque esto, el hecho de que la prueba viene de Onkelos, etc., esto te muestra realmente el asunto. ¿Qué quiere decir? Está explicado en Toira Oer, en Pashas, Mishpatim, qué sé yo, al respecto de que hay un refinamiento de los lenguajes de las naciones del mundo. Y tenemos que transformarlas, a Kedusha, a santidad, a través de que utilizamos esos lenguajes en asuntos de Toira. Nosotros estudiamos Toira en castellano, español, lo que sea. ¿Es un lenguaje santo? No, hay uno solo que es santo. Lashon Kodesh, la lengua santa. Hay una sola. Y ni siquiera es el hebreo que sabe en Israel. Lashon Kodesh. Sefard, Ashkenaz, no importa, pero Lashon Kodesh. No es... la pronunciación es otro problema. El lenguaje santo es uno solo. El Sidur, los Tehilim, la Toira. Eso es Lashon Kodesh. No hay ningún otro lenguaje santo. Ninguno. Y entonces, ¿cómo estudias Torah en castellano? No se puede. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos refinando el lenguaje, castellano, inglés, chino, lo que sea. Nosotros hablamos castellano. El arameo también. Exacto. Por eso dije el arameo. Estamos refinando este lenguaje a través de estudiar Toira en este lenguaje. Podríamos sentarnos acá a jugar a las cartas en este lenguaje y no logramos nada. Estamos estudiando Toira. El Kadish también no es en arameo, sí. Un segundo para terminar el corchete. Y este es el contenido del asunto explicado acá, justamente. Tiene que haber un pidio, en una redención de un exilio y de un cautiverio. ¿Cómo haces esa redención? Usando el mundo para servir a Dios. Usa el castellano, usa el inglés, usa el chino, usa el lenguaje que sea para servir a Dios. Por eso la prueba de este concepto de Tzion, salteo yo una palabra, Tipade será redimida. ¿Cómo la redimís? Con Mishpat. ¿Qué es Mishpat? Agarrá algo que es, entre comillas, impuro, arameo, inglés o lo que sea, purificalo. Purificalo. Por eso la prueba es de un lugar que te muestra este mismo asunto. Tenés que tomar algo que es impuro y purificarlo. Tengo un problema, que los quiero contar en Shabbat y no me salen. Es muy difícil. No sos la única, no te preocupes. Ahora sí, ¿qué querés decir vos? No, que también esto que está en todos los idiomas, quizás, no se pregunte, también es una forma de hacer que la Toire llegue a todos los lados. Sí, sin duda. O sea, que es todo el objetivo también, el Sheyahut es justamente eso. Mira, la gente piensa que esto es un invento jasídico. Y Behemes, lo primero que hizo, no lo primero, antes de fallecer, Moishe Rabbeinu escribe toda la Toira en unas piedras en lo que hoy sería Jordania, y en qué la escribe Parshat Dvarim, Baher Eitev. Así dice la Toira. Bien explicada. Rashi, que traduce o que explica, Beshivim Loshen. En 70 lenguas. Pregunta. Todos los judíos que estaban ahí, todos sabían Lashon Kodesh. Hablaban ese lenguaje. No, seguramente también hablaban egipcio, ok, pero sabían Lashon Kodesh. Sí. Una de las cosas que no cambiaron y por eso salieron de Egipto era el lenguaje. Sí. Ok, muy bien. ¿Para qué la escribió Moishe en 70 lenguas? ¿Para quién? La sabía que... Pero nadie lo necesitaba eso. Y encima, vos tenés las piedras, yo no las tengo en casa. Se perdieron, chao. Está bien, Maise Moishe Nitzchim, dice el Talmud. Están enterradas en algún lado, muy lindo. No sirven para nada, nadie las tiene. ¿Para qué escribió Moishe la Toira en 70 lenguas? Para refinar las 70 lenguas. Este es el concepto que está acá. Para que los no judíos estudien la Toira también y sepan qué es lo que dice. ¿Sí? ¿Para qué la escribió en 70 lenguas? Y esto no lo digo yo, lo dice el Rebbe. Pero bueno, volviendo al concepto acá.
para no irnos demasiado por las ramas. Por eso digo, no es un concepto hasídico lo de difundir la toira. Moishe Rabbeinu la tradujo en 70 lenguas. ¿Y sabes el tiempo que le habrá llevado? Traducir la toira entera en 70 lenguas. ¿Qué sé yo? Ponele, no sé cómo lo hizo. Pero sea como fuere, es un concepto yidishe, esto de difundir, no hasidishe, judío. La toira en 70 lenguas. Después podés preguntar, la que More Megillah cuenta que tradujimos la toira en griego para Talma y Amelech. Y tuvimos que cambiar cosas y qué sé yo, y el día, no me acuerdo ahora el número, yo soy pésimo con los números y las fechas. De hecho, un día me olvidé el cumpleaños de mi esposa, me lo cobró eternamente, nada, no importa. Sí, pero me lo olvidé igual, una sola vez, después nunca más. Una vez una sola vez, en toda la vida. Créeme que si es el de las cosas es una sola vez. Sí, claro. Soy malísimo con la fecha, pero hay un día en el año. Yo por lo menos no te aviso, espero a ver si te lo olvidas. Claro, una vez hay un día al año, que no me acuerdo el número, que es el día que es un día triste, entre comillas, que es el día que tradujimos la toira en griego. Sí. ¿Por qué entonces? Se acaba de explicar que es algo yiddish, que traducir y que sé cuánto, porque en realidad el objetivo de la traducción no era positivo. El rey que exigió esa traducción, y por eso había que hacerla, porque no era algo bueno, no quería algo bueno de la toira. Entonces, no es un día feliz. Pero sea como fuere, está este concepto de refinar el mundo a través de utilizar el mundo en el servicio a Dios. Esto es algo general de esto que está diciendo el Rebbe. Ahora bien, volvamos. Sion, la neshama. Shavea, las vestimentas del alma o el cuerpo. Mishpat, halajá. ¿Sí? Toira. Mishpat. Sion es el alma. Shavea, los cautivos o sus cautivos, qué sé yo. El pensamiento, palabra y acción o el cuerpo. Cualquiera de los dos, o las dos, no importa. Mishpat, halajá. Ley, que es Torah, pero ley específicamente. Y nos falta todavía que es tzedaka. Bien. La diferencia que hay entre Toira y tzedaka, obviamente tzedaka es tzedaka, actos de bondad o caridad. ¿Qué diferencia hay entre Toira y tzedaka? Está explicado en muchos lugares, dice el Rebbe, que este es el asunto de dos formas de avanzar. Hay dos movimientos, por así decir, en la persona. Hay un movimiento de arriba para abajo y hay un movimiento de abajo para arriba. La toira, el asunto de la toira es un movimiento de arriba para abajo. Como está escrito, desde los cielos Dios hizo escuchar su voz. Y como ya mencionamos, que Dios inclinó, no sé cómo se dice, dobló los cielos y los cielos de los cielos, etcétera, sobre el monte Sinai. Bajó, la toira bajó de arriba. Y también cuando la toira está acá abajo, no deja de ser fuego. Como está escrito, ¿acaso mis palabras no son como el fuego? El fuego por naturaleza quiere elevarse arriba, como está explicado en el Tanya. Y si es así, el hecho de que la toira está acá abajo es porque hay una actividad constante de Dios de proyectar la toira de arriba hacia abajo. Si no, la toira se iría, por así decir. Como la llama, que se iría si no estuviese adentro del cuerpo. De hecho, la braja que decimos cada vez que salimos del baño, Asher Yotzar, qué sé yo, todo el texto muy lindo, termina Mafli la sois. Tenemos menos de 5 minutos. Mafli la sois. Dios hace maravillas. ¿Cuáles son las maravillas a las que nos referimos cuando decimos esa braja, que la decimos N veces por día? Que Dios junta el alma con el cuerpo. Estas son las maravillas que Dios hace. Porque lo espiritual no tiene nada que ver con lo material. Se iría el alma del cuerpo, pero Dios la guarda dentro del cuerpo. Entonces la toira viene de arriba para abajo. Y podríamos decir que esta es la razón por la cual la toira acá en este pozo, que en este versículo se llama Mishpat, justicia. Porque el asunto de Mishpat, justicia, es algo que representa proyección de arriba hacia abajo. Como un juez que está por encima del asunto que está siendo juzgado. Y lo juzga de arriba para abajo. Un juez de cualquier cosa, los contendientes se ponen, digamos, al juez por arriba de ellos y el juez dice, bueno, yo de arriba digo, vos le debés 100 pesos y listo. El juez está arriba e imparte su justicia. Eso es toira, de arriba hacia abajo. Por eso la toira acá se llama mishpat, justicia. Viene de arriba hacia abajo. Buenísimo. Tzedaka es el opuesto. El asunto de tzedaka es la elevación de abajo hacia arriba. Como está escrito, es un pasuk, tzedaka teroem goy. También es Ishaya, me parece, si no me equivoco. Mishlei, ok, me equivoqué. Tzedaka eleva al pueblo, a las personas. El asunto es elevación
bueno, Arama, Hakva, son diferentes palabras para elevación. De la misma manera, las mitzvahs en general, los preceptos, que son tzedaka en general, todas las mitzvahs, el asunto es la elevación del mundo material de abajo hacia arriba, como hablamos recién sobre los lenguajes. Tenemos que elevar el mundo de abajo hacia arriba. Con esto, entonces ya entendimos. Ahora falta, digamos, cerrarlo, pero ya entendimos. De vuelta, Tzion, la Neshama. Shavea, pensamiento, palabra y acción, o cuerpo. Mishpat, Toira, que viene de arriba hacia abajo. Tzedaka, Alaja, Toira. Tzedaka es caridad o mitzvot en general, que va de abajo hacia arriba. Es mitzvot con el mundo material para elevarlo hacia Dios. Con esto vamos a entender que la redención de Tzion, la Neshama, es con Toira. Y la redención de Shavea es con Tzedaka. ¿Por qué? Porque Toira, el asunto es, de vuelta, tal y cual está aquí abajo, es como es arriba. Las palabras como de Dios como fuego. Y esto tiene que ver con la Nefesh Elekis, con el alma divina, que es una porción de Dios en lo alto, literalmente. El alma divina tal y cual está aquí abajo, es como está arriba. Entonces tiene que ser redimida con algo que también, tal y cual está acá abajo, está arriba. Eso es la Toira. Lo que no es el caso con Tzedaka, la actividad de Tzedaka es que hay un pobre, o sea, que necesita la Tzedaka, que hay que elevarlo y hacerlo rico, entre comillas, elevarlo de su nivel de pobreza. Y esto es Shavea. Estos son los cautivos, que son pensamiento, palabra y acción, que están aplicados a cualquier cosa, pensando cualquier cosa, decir cualquier cosa. Tenés que elevarlos a Kedusha, a utilizar tu pensamiento, palabra y acción en algo de Toira, mitzvahs, Dios. Y con esto vamos a entender también por qué primero viene Tzion, Bemishpat Tipade, y después viene Shavea Bitzedaka. Porque la Toira viene antes que las mitzvahs. Y como es obvio, dice el Rebbe, que para cumplir una mitzvah, primero tenés que estudiar las alojes, las leyes de la Toira, de cómo se cumple esa mitzvah. En el Shulchan Aruch. Si no estudiás cuáles son las leyes de la mitzvah, ¿cómo la cumplís? ¿Cómo sabés? Entonces, primero viene Toira y después viene mitzvahs. Primero viene Tzion Bemishpat Tipade y después viene Shavea Bitzedaka. Dicho de otra manera, si yo te digo, pensá en Dios, dejá de pensar en basura, pensá en Dios. Pero si vos no sabés lo que es Dios, ¿cómo vas a pensar en Dios? Entonces, explícame qué es Dios, en qué tengo que pensar, y ahí yo voy a hacer el ejercicio de cambiar mis pensamientos inapropiados en pensamientos apropiados. De la misma manera ocurre Bepnimius, en términos interiores más profundos. La capacidad que Dios nos da para cumplir las mitzvahs es a través de la toira que viene de arriba. La fuerza que tenemos para cumplir mitzvahs es a través de la toira. ¿Estamos hasta acá? Bien. Sin embargo, este concepto de Shavea Bitzedaka, es decir, que sus cautivos son redimidos con tzedaka, esto se refiere también al cuerpo, no solamente a las vestimentas del alma, también al cuerpo, dijimos. Es decir, que este retorno que el cuerpo tiene que hacer, que este retorno hacia arriba, también del nivel de Tzion, en este retorno, Tzion se lleva al cuerpo. El alma tiene que elevar también al cuerpo. No solamente el alma se eleva, o las vestimentas del alma, el cuerpo también. Porque en el cuerpo también hay elocus, también hay divinidad. Esto también es algo, el Rebbe lo dice muy rápido y es para largo y tendido, que ahora no da el tiempo. Pero en el cuerpo también hay elocus, divinidad. Porque no existe nada que se haga a sí mismo, nada material que se pueda crear a sí mismo. Todo en el universo tiene la fuerza de Dios que lo crea. Entonces el cuerpo también tiene fuerza de Dios creando el cuerpo. Solo que el cuerpo no lo siente. Pero esto mismo, que el cuerpo no siente, que su raíz espiritual es Dios, ¿por qué es esto? Porque todo lo que es muy alto baja muy, muy bajo. Entonces, si el cuerpo es algo tan material y tan bla, 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 es porque la energía divina de donde proviene es extremadamente elevada. En otras palabras, muy bekitsur, porque si no, no terminamos más. ¿Cuál es el sentimiento clásico, normal, no una persona enferma, de egocentrismo del ser humano? ¿Por qué el ser humano es egocentrista en general? Siempre pensamos en nosotros, etcétera, etcétera, porque fuimos creados directamente por Dios. Y no hay más egocentrista que Dios. Él es el único que existe. Al final, ¿quiénes son ustedes? Yo tampoco, ¿no? Nadie. Él existe. Bueno, ese es el sentimiento que todos tenemos. ¿A mí qué me importan ustedes? Yo me como todo, yo es todo para mí. Porque Dios es así. Pero en el buen sentido, obviamente. Nosotros lo llevamos para otro lado. Entonces lo más elevado se expresa en lo más bajo que hay.
Y a través de tzedaka hacemos que el mundo a nuestro alrededor, el cuerpo, etcétera, retorne hacia Dios. Es decir, la palabra shavea, no de cautivos, sino la palabra tshuva, que retorne hacia Dios. Y este retorno y esta tshuva es hacia la raíz, que está muy arriba, es muy elevado, etc. Y esto, último párrafo. Este es el asunto de Tzion Bemishpat Ipad en nuestro versículo. Y shavea b'tzedaka. El nivel de Tzion, que se refiere a la esencia del alma, hay que hacer en ese nivel una pedía, una redención. Y el nivel de shavea, los cautivos, que se refiere al alma como está en el cuerpo, o a las vestimentas del alma, etc., hay que generar en ellos una elevación, desde un pozo muy profundo hasta una montaña muy elevada, o sea, hasta Dios, y esa redención es a través de dos tipos de avoida, dos tipos de servicio a Dios, elevación y proyección, o sea, de abajo para arriba, de arriba para abajo, que son estas dos formas de andar, toira y mitzvah, toira de arriba para abajo, mitzvah de abajo para arriba, y a través de esto se proyecta el concepto de andaré, dice Dios, ¿no? Andaré dentro de ustedes o entre ustedes, y esto se refiere a los dos tipos de andar, no importa todo el detalle, como está explicado en otros lugares. Es decir, primero, esto es lo más importante del Maimer. Primero, hay dos tipos de andar, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Ok, ¿qué quiere decir esto en términos simples? El Rebbe lo explica. Primero, Dios te va a ayudar. Este es el punto número uno. Una vez que Dios te ayuda, Kadosh Baruj Hu Oizroi, esto es lo copia del Tanya. Primero Dios te ayuda. Después, de la que mora el Tanya, el hombre, la persona, tiene que servir a Dios en forma plena. De estas dos formas, Toira y mitzvahs, y tzedaka, que es mitzvahs. Es decir, estudiar Toira con el intelecto en la cabeza, cumplir mitzvahs con tus 248 miembros, como está explicado en Sefer Hareidim, no importa el detalle, está enterrado al lado del Arizal, cómo las mitzvahs se dividen de acuerdo a los miembros de la persona. Cada mitzvah depende de una parte diferente del cuerpo. Y a través de que vos trabajes con tus capacidades, con tus cosas, después Dios te va a dar, esto es algo muy lindo, la Gemara dice, Roitze Adam Kav Sheloi, Yoiser Metisha Kavim Shel Javeiroi. Traducción literal, yo prefiero, Kav es una medida, yo prefiero mi propia medida que 9 medidas tuyas, porque esta la trabajé yo, es mía, etc. Esto es lo que dice la Gemara, buenísimo. Entonces, el lenguaje del Rebbe y la explicación que trae es muy linda. Vale la pena un minuto más. A través de que vos trabajes con tu propio kav, con tu propia medida, vas a recibir después de arriba 9 kavim, 9 medidas del javeiro, de tu prójimo, que es Dios. Claro. Ahora explico. Como dice la clásica el lenguaje, reaja berreya abija, tu amigo y el amigo de tu padre, no lo abandones. Eso se refiere a Dios. ¿Qué está diciendo? Muy pashut. La vida empieza porque Dios te hace nacer. Dios te puso acá. ¿Qué pensás? ¿Que vos lograste algo? Nada, ni siquiera decidiste nacer. Dios te puso acá. Y te da fuerzas. Y te dice, go, andá, hacé. Vos trabajás. Y después Dios te da el resultado de tu trabajo. Es un ida y vuelta. Por eso, por eso de arriba para abajo, de abajo para arriba, etc. Y lo que está explicando acá es, en esa frase muy linda del Talmud, Roitze Adam Yoitzim Kav Sheloi, vos querés tu medida, pero cuando vos trabajás con tu medida y la utilizás y la elevás, etcétera, etcétera, Dios te da Tisha Kavim Shel Javeiro, entre comillas, su porción. Él te da su propia porción, Dios. Y esto es la razón por la cual este asunto está dicho en la Haftara, al final de la lectura de los profetas. De la Toira, perdón. Lectura de profetas después de la lectura de la Toira. Porque todo el asunto de la Haftara es que se decretó contra el pueblo de Israel que no pueden estudiar Toira. Entonces, ¿qué hicimos los judíos? No estudiamos Torah, estudiamos Nach, estudiamos profetas. O sea, el Golus. La Haftara de lo que habla es, hay un exilio, hay una prohibición, hay algo que no se puede hacer. Y nosotros le buscamos la vuelta para igual servir a Dios. Por eso, todo este concepto, ¿qué es este Maimar? Si uno tuviese que resumir todo el Maimar en una idea nada más, refinar el mundo a tu alrededor. Esto es el Maimar. A tu alrededor, elevar el mundo que tienes a tu alrededor. Sí, refinar el mundo que tienes a tu alrededor. Por eso la traducción de Onkelus, por eso la Haftara, por eso, todas estas cosas. Shavei, etc. Y terminamos, esta Haftara termina Tzion Bemishpat Ipade, porque todo va tras el final, que hay una avoida de vuelta, en servicio en dos formas de andar, de arriba para abajo, de abajo para arriba,
Y vamos a llegar rápido, literalmente, a este asunto de, literal, Tzion Bemishpat Pade, que Yerushalayim sea redimida y sus cautivos con tzedaka, kipshuto, y literal, con la venida Moshiach, nuestro justo Mashiach, rápido nuestros días, mamish, literalmente.